esta computadora, estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, bienvenido Guillermo Blugerman. Vamos a hablar hoy de la inmigración judía argentina, el tema de Estefarbe. Como decía antes, somos todos inmigrantes, venimos de algún barco, llegamos acá. Y bueno, vos venís de la inmigración ashkenazí, yo soy judío sefaradí, pero todos tenemos esa historia en algún lado de la familia, del primero que llegó, ¿no?, a Argentina, y tenemos la idea de que antes de 1880 no había judíos en Argentina, ¿no? O de repente esa es la parte que se desconoce o se conoce poquito. Me gustaría empezar con esos proto-judíos o esas proto-comunidades pequeñas del interior, de Buenos Aires también podemos hablar, pero me gustaría también arrancar con el interior. De aquellos que vinieron, se instalaron, muchos desaparecieron como comunidad o se asimilaron, pero me gusta eso hablamos, digamos, desde ya el comienzo de la colonia española en Argentina, ¿no? Si podemos ir hasta ahí. Sí, durante la época colonial, todos asociaban a los portugueses con los judíos conversos o los marranos. Entonces, hay ya relatos de procesos inquisitoriales a nivel de, incluso en Corrientes, está descrito en un libro muy importante sobre la historia de los judíos en la Argentina, un proceso inquisitorial contra 6 portugueses que vivían en Corrientes, que les quitaron las armas y al final no pasó a mayores. Pero el famoso libro El último marrano de Aguinis relata justamente un caso de un médico que terminó en la corte y asesinado por la Inquisición en la corte de Lima. Un médico tucumano que después ejerció en Chile, etcétera, etcétera. Incluso hace poquito que estuve en Chile me enteré que O'Higgins fue criado por judíos portugueses. Portugués entonces era sinónimo, portugués en Argentina era sinónimo de judío prácticamente, de escapado, ¿no?, de la Inquisición. Así es, los portugueses, y porque los españoles es como que ocultaban un poco más la cosa, y aparte estaba siempre la pelea de los reinos de España y Portugal peleándose, entonces le echaban la culpa o los tenían como de otra categoría a los portugueses acá en los territorios españoles, así como en los territorios portugueses probablemente los españoles no se la llevaban bien. Pero después, por ejemplo, en Corrientes, estudiando la historia de los judíos de Corrientes, donde llegó mi familia después de instalarse en Entre Ríos, encontré que un judío italiano fue el primer judío que quedó registrado allá y que fue el que donó la campana de la Iglesia de la Cruz. Era un judío que tenía una librería en la época de la colonia, pero que solo figura el nombre. Todavía no pude encontrar otros datos sobre él. ¿Y Pero también cómo surge que era judío? ¿Cómo sacaste esa...? está descrito en un libro sobre las bibliotecas y las librerías correntinas. Y ahí menciona que como que el primer librero, por algo somos el pueblo del libro, y mis abuelos también tenían librería y era una tradición, mis tíos en el Chaco, los Sheinin, es decir, los libros siempre los atrajeron a los judíos, y está relatado que fue el primer judío que apareció por el lado de Corrientes, judío italiano, que no es ni sefaradí ni ashkenazí. Es un judaísmo, es una rama distinta. Pero después, sin duda, es probablemente uno de la otra vez fueron los sefaradíes. Los sefaradíes venían del Imperio Otomano, entraban como turcos, entonces era mucho más fácil
entrar como ruso era más difícil para la inmigración, pero entrando como turco se metían entre los turcos católicos, los sirio-libaneses, etc., y venían y se instalaron muchos a todo lo largo de la costa del río Uruguay. Incluso descubrí que en la ciudad de Alvear, en Corrientes, es el único cementerio judío fuera de la capital que existe. Dentro del cementerio municipal hay una parte que compró la comunidad sefaradí, que hay unas 15 o 20 tumbas, incluidos los familiares de Isaco Abitbol, que el famoso chamamecero. Isaco está enterrado ahí, pero fuera de la parte judía, porque él ya no ejercía el judaísmo. Pero los padres sí están dentro de la parte de judía. ¿Eran turcos de Turquía, Estambul, Esmirna o marroquíes? Yo creo que eran más de Marruecos, de Túnez. También hay muchos marroquíes y tunecinos que vinieron contratados por la Alianza Israelita Universal para ser maestros en las escuelas de la Jewish, pero eso es un poco más tarde, porque hablaban un Mira esto, español. primera que escucho esta combinación de maestro sefaradí marroquí para los alumnos ashkenazim. Qué loco, qué increíble, muy bueno. Este Claro, es un pero datito que aparte tenemos que anotar. el problema es que hablaban ladino, pero no hablaban yiddish, y los chicos hablaban yiddish. Entonces Claro. ahí surgió toda una problemática, porque la Alianza Israelita Universal tenía muchas escuelas en toda la parte de Turquía, más que nada de Túnez, de Marruecos, donde se hablaba no el ladino, sino el otro idioma, que nunca me queda, que es el que se habla en esa zona. Árabe, ¿no? No, es como el ladino, pero de esa zona De la parte de judeo español de Marruecos. Sí, hablan español directamente, es muy parecido al español. sí, Eh, pero tiene otro nombre. Después alguien por ahí después sabe. vamos a averiguar. Eh, En Volviendo a el la Chaco también, en el jaquetía, Chaco, jaquetía pone Iván, sí, el sí, sí. jaquetía, mirá. En el Chaco se instaló muchos judíos también para suministrar provisiones a la forestal, a toda la explotación inglesa del quebracho, etc. Y hubo una ciudad gigante en la cual la comunidad judía fue muy importante, mucho antes de la llegada de la Jewish, que eh, Fenia. como la mayoría de los judíos argentinos son ashkenazí, los ashkenazim decidieron, bueno, se celebra el inicio de la colonización argentina con la llegada del Béser, y a partir de ahí se empiezan a contar los años y se celebran 50, 100 años. Pero la primer boda judía fue de un Levi en 1860 y está registrada acá, y hay tumbas de judíos en el cementerio inglés, sobre todo, de los disidentes, que es donde se enterraba hasta que se pudo comprar un terreno propio. Entonces, Del cementerio inglés en Chaco, estamos hablando. no, el cementerio inglés de Capital. Ajá, eso lo vimos hace poquito en el Twitter, Uh-huh. porque no sé si es el responsable del cementerio. Ponía cada tanto lo veo que pone. A mí me tocó traducirle hace poco una de las lápidas, preguntaba qué es lo que decía de un joven ashkenazí que era justamente ahí en el cementerio inglés. Eh, Claro. La mayoría de los primeros que llegaron eran alemanes, a Capital, ¿no? Alemanes, franceses, ingleses y sefaradíes. Y fue con lo que se formó la primera congregación judía de la Argentina acá en el país, que muchos eran judíos casi conversos, porque el primer rabino argentino estaba casado con una católica. ¿Estamos hablando del Templo Libertad?
Sí. Bien. Pero no es previo al Templo de Libertad, el Templo de Piedras, que es marroquí. No, no, el primer templo que hubo acá, según tengo entendido yo, era en la calle de las Artes, que después desapareció cuando se ensanchó la 9 de julio. Y después se compró el terreno del Templo de Libertad. Se hizo un templo, creció tanto la comunidad que hubo que derrumbarlo y hacer el actual. ¿Mm? Pero no había una comunidad establecida Hay una marroquí. historia Por ahí mitológica. hacían, claro, por ahí hacían reuniones en casas o hacían minyan en casas de familia, pero no llegaron a construir un templo, por lo que yo tengo entendido. Tampoco Esta- en el interior del país llegó a haber templo, tampoco, por ejemplo, en Alvear. Se usaba reunirse en las casas, hacer minyan y ahí desarrollar la actividad judía, tampoco demasiado abierta para no ser discriminados por los católicos, ¿no? Incluso los mismos protestantes tuvieron muchísimos problemas para poder establecer su religión acá, a pesar de que ya en la asamblea del año 12 se estableció la libertad de culto acá en el país y sin problemas. Hay Eh, una historia de ese primer minyan que escuché hace poco, que era justamente un judío inglés y un judío francés que se encuentran en una plaza para rezar un día de Yom Kippur. No sé si es mitológico o tiene alguna raíz histórica sustentable. Contame un poco esa historia, a ver. está relatada en los libros que se encontraron ahí y ahí fue como nació la primera congregación. Cuando se encontraron en una plaza y se dieron cuenta que eran judíos y cada uno fue acercando a alguno más, pero a su vez hay una historia interesante con respecto a la acción de esta primera congregación que fue cuando llegó el Béser. Llegó el Béser y llegaban los rusos, que eran los brutos. Y los judíos porteños, que estaban culo y calzoncillo con la High Society, incluso el cuñado de, no sé si era Avellaneda, que era judío alemán, eh, aparentemente fueron ellos los que obligaron a Hernández a que no le diera los terrenos que habían comprado en provincia de Buenos Aires, porque iban a estar demasiado cerca de la capital e iban a bajarles la categoría a los judíos que vivían en capital. Y lo convencieron a Palacios, que era el apoderado de la asociación judía, que le venda los terrenos en Santa Fe a 800 kilómetros, bien Eran unos lejitos. terrenos pésimos. ¿Entendés? Entonces, Hernández, incluso después, sigue estando la colonia esa y nunca pudo vender demasiados terrenos y quedaba acá en Peguajó, que tenía tren directo a Buenos Aires, quedaban demasiado cerca, entonces los mandaron lejitos. Esa es una versión. Otra es que el precio había subido demasiado y él no le convenía más el negocio, etc. Esta es la que Pero escuché, esta es la también, clásica. La clásica es que los engañó, que los estafó, que Hernández, no sé si estamos hablando muy específico, porque la gente no sé si conoce, pero el Weser fue el primer barco que viene de colonia rusa en un proyecto del barón Ir, si no me equivoco. no, no, autónomo. Ellos autónomamente decidieron venirse porque hubo unos pogroms muy importantes en Kameretz, Podolsk, y entonces mandaron unos delegados a Berlín. Esos delegados viajaron a París Claro, en con Francia Zimmer, fue la negociación que compraron los terrenos. Que fue un prócer de la colonización también. Fueron a París, hablaron con Sadok Khan, que era el rabino de ahí,
hablaron con un intermediario que tenía en oferta los lotes de Hernández, que era el tío de José Hernández, que después escribiría el Martín Fierro, y entonces hicieron con este Frank, que era el intermediario, hicieron los contratos, incluso fue uno de los pocos barcos judíos que el gobierno argentino subvencionó los pasajes, pagó los pasajes del gobierno argentino. E incluso cuando Hernández les dijo que no, fue el gobierno argentino el que les devolvió la plata, ni siquiera fue Hernández y su Compañía. su compañía. Entonces, ellos llegaron casi simultáneamente con alguien al que estoy yo estudiando mucho, que fue Wilhelm Lowenthal, un médico higienista alemán, libre pensador, amigo de la primer Premio Nobel de la Paz austríaca, escritor ¿Qué de época estamos libros. hablando en años? ¿18? 1889. Claro. 1889. Entonces, en esa época, Argentina estaba queriendo llevar adelante el lema progresar es poblar, ¿no? Entonces, ahí, en esa época todavía les pagaba los pasajes gratis a los inmigrantes. Lo que pasa es que los terratenientes argentinos aprovecharon eso para traer mano de obra golondrina al país. Y el país gastó millones de dólares o miles de libras esterlinas trayendo gente que venía para la cosecha y se volvía. No eran verdaderos colonos. Por No eso venían subía. gratis. ¿Mm? Increíble. Venían, imagínate un tipo que se venga de Italia a la cosecha o de España o de Francia, increíble, ¿no? El pensar que hoy en día se da el flujo opuesto. Y el hambre que tenían, el hambre que deberían tener allá para hacerlo. ¿Entendés? Mi Bueno, familia, por parte materna, se vinieron 20 personas con 5 francos porque tuvieron que destruir sus viñedos que tenían por una plaga que se llamó la filoxera y se vinieron para acá. Pero bueno, continuando con el Weser, esto. justo coincidiendo con eso, que salió de Hamburgo, coincidiendo con eso, el gobierno argentino contrata a Lowenthal para que haga un estudio de las colonias ya existentes en el país, de las otro tipo de colonos, holandeses, franceses, belgas, y él viene contratado por el gobierno, pero antes de salir le dicen, mira, hace 2 o 3 días salió un barco con colonos que van para la Argentina, judíos, por favor fíjate cuando estés allá cómo la están pasando. Entonces llega al país, se entera de la estafa, todo, se toma un barco, tengo todo el relato de sus informes, Recién pasa comentaba por... Carlos que Silvio Uberman escribe el libro del Besser. Yo lo leí un Sí. poco. eh, y es terrible la historia. Bueno, te dejo continuar porque es muy fea, ¿no? Muy triste. Bueno, va subiendo por el Paraná, visita las distintas colonias, la colonia Esperanza, visita colonias en Corrientes, cerca de Bellavista, colonia 3 de Abril y colonia El Progreso, que eran holandeses, describe Lowenthal todo lo que sufrían los colonos porque los trataban como esclavos, no los dejaban salir, le pagaban con plata impresa de la empresa para que compren en el mismo comercio de la empresa. Después se va hasta Las Toscas y se llega al Chaco. Y cuando vuelve, toma el tren que pasa por Palacios. Otra versión idílica es que justamente pasó por Palacios y escuchó que unos chicos estaban hablando en yiddish y pidiendo limosna y pidiendo comida. No fue así. Él venía expresamente a ver cómo estaban los judíos del Weser
y se encontró con el desastre. Habían muerto 63 chicos, se habían dispersado un montón de familias, quedaba un grupito al cual él incluso quiso después llevar a Entre Ríos, pero como tenían enterrados a sus hijos ahí en Palacios, ya no quisieron moverse y de ahí surgió Moisés Ville, la segunda colonia judía creada por el barón Hirsch. La primera población judía, pero recién fue creada después de que se fundó Mauricio en provincia de Buenos Aires. Increíble Algo historia, increíble, la verdad. muy interesante. Bueno, después él llega a Buenos Aires, habla con Palacio, lo reputea, y habla con el ministro de Relaciones Exteriores que lo había contratado y le dice, por favor, ocúpense de estos colonos, denle todo lo que necesitan, etc. Pero esa visita lo hizo ver que, aún a pesar de lo malo que estaban, nadie pensaba en volverse a Rusia y querían quedarse ahí y querían ser agricultores. Otro mito que hay que desterrar es que los judíos nunca fueron agricultores en Rusia. Mi familia, en Jamás, claro. 1800, en 1806, mi ancestro más antiguo que encontré era zapatero en una colonia judía en Gerson. Estuve ahora hace unos meses en el pueblito y en el museo figura su nombre como el zapatero del pueblo en 1810. Y fue en un periodo muy corto en que el zar Alejandro I le dio tierras a los judíos para que se instalen en Ucrania, ya que habían conquistado esa zona a los turcos y necesitaban poblarlas y producir. Ahí estaban instalados los alemanes del Volga, que después se vinieron para acá, y al lado de ellos instalaron a los judíos, que trabajaron hasta incluso un kolhoz socialista, comunista, judío, en esa misma región en la época de la Unión Soviética, y que fueron todos matados durante la invasión nazi. El Quiere judío decir no que tenía, esa el judío promedio en Rusia, ni en ningún lado de Europa, tenía, en los 2000 años de exilio, tenía la conexión con la tierra. Eso fue una novedad cuando llegaron acá a la Argentina, que fue uno de los pocos países no, que, ¿no? no, porque hubo colonias judías, después te voy a mandar si querés la información, en Ucrania, en la zona de Es verdad, Odessa y de Gerson. es verdad. Entonces, y Hay después también una, estaban las colonias de Palestina, ¿no? Las colonias judías en Palestina. pero Eh, perdón, perdón que de algo de la historia nuestra de Chabad, de Lubavitch, el segundo o tercer Rebbe, ahora no me acuerdo bien, pero también fomentaba el tema ese de que agarren la tierra, incluso no sé si esto de Gerson tiene mucho sentido que sea por ahí, pero era como que fue algo que empezó a ocurrir así a fines del 1800, cuando ya entendían de que sí, que había que trabajar la tierra, eso, pero a lo largo de los miles de años de Europa, el judío no tenía conexión con la tierra. por lo general tenían prohibido tener tierra Claro, y la curia y los jefes locales lo usaban como cara de la usura que hacían ellos. La usura la hacían los poderosos, no los judíos, pero los utilizaban a los judíos para que sean la cara mala, porque teóricamente el católico tiene prohibido prestar y cobrar intereses. Entonces, usaban a los judíos. Pero bueno, cuando Lowen tal vez eso, en el barco de regreso hacia Europa, escribe un protocolo en el cual diseña un proyecto de colonización tipo piramidal, en el cual la idea era primero traer 500 colonos que aprendan bien a sembrar la tierra, seleccionarlos uno por uno en Rusia,
y traerlos, y una vez que ellos estuvieran establecidos, después de 1, 2 años, 3 años, traer otros 1000, esos 500 iban a enseñar a los 1000, después que había 1500 enseñaban a 5000, 5000, y hasta traer a 2,5 millones de judíos acá en la Argentina, a una provincia judía que iba a ser en el Chaco. El Chaco iba El a ser barón la provincia judía. El barón Hirsch había hecho un convenio firmado por el presidente argentino, en el cual compraba casi todo el Chaco para establecer una colonia judía en la cual, a partir de los 50.000 habitantes, iba a poder tener su ejército propio, su policía propia, sus jueces propios, su idioma libre de hablar, y iba a ser como una pequeña Sion. Por Mirá, eso cuando viene para acá después el reemplazante de Lowenthal, que era Goldsmith, el rabino de Berlín lo bendice y le dice, así como de la A lleva a la Z, Argentina va a llevar a Sion. ¿Qué es lo que te va a pasar a vos? Vos, Argentina, fue un punto intermedio para la llegada a Sion. ¿Entendés? mirá, increíble, ¿no? Increíble esto de Chaco. Yo creo que, imaginemos, me gusta ese ejercicio hipotético, ¿no? Imagínate Chaco con 2,5 millones de judíos hoy en día y sus descendientes, su desarrollo después de 100 o 200 años. Alucinamos. Cuando se Bueno, enteraron, quería antes de abrir los micrófonos, quería... bueno, pero esto se pinchó porque los diarios, La Nación y otros diarios empezaron a fogonear, y el Congreso votó en contra del convenio, en el cual ya Hirsch había girado las libras oro al Banco Argentino en Londres y todo. ¿Se devolvió Así la que plata o no? sí, sí, tuvieron que devolverle la guita. Y ahí se empezó a pinchar el proyecto, que era para 1 millón o 2 millones de personas, y quedamos llegando en total entre 10.000 y 15.000 a lo largo de la historia, incluyendo los que vinieron en la época de la Segunda Guerra o en el periodo entre guerras. Bien, está muy interesante, muy interesante. A mí me interesa la llegada de los sefaradim, de los alepinos que vinieron, pero en general el alepino vino, se puso a laburar, a vender tela y ahí termina el cuento. No hay tanta épica, tanta cosa, ¿no? Pero es muy Bueno, interesante también hubo una parte que fueron los judíos de la Suid Migdal, que vos querías esto, de hablar. que esto habíamos dicho de sí, charlar también. Es decir, el establecer en 1881 la fecha de inicio de la colonización también era dejar tapado los proxenetas judíos que habían estado antes, porque antes habían llegado proxenetas que ya eran proxenetas en Polonia, en Moldavia, etcétera, y que trajeron el negocio acá, porque era un negocio muy importante, porque Argentina tenía una gran población masculina y pocas mujeres. Habían calles enteras que era un prostíbulo al lado del otro en Buenos Aires en esa época. Tengo después, el que quiera, los libros del comisario Alzogaray, que fue el abuelo de la famosa Alzogaray, que fue el que realmente rompió a la Suid Migdal y hizo que metan preso a los proxenetas más conocidos. Yo tenía una idea un poquito más, no te digo romántica, ¿no? Pero que habían llegado un par de inmigrantes y no encontraron el sustento y bueno, no les quedó otra y así se fue armando. No lo tenía como que ya vinieron de Europa con el negocio armado, digamos, de la... Vinieron con el negocio y aparte después viajaban a Europa, se casaban con chicas lindas allá y las traían a prostituirse acá. Esto está la historia escrita de de una persona de una familia conocida nuestra,
que la trajeron de un pueblito de Polonia, la chica más linda de Polonia, celebrando todos que se iba, que habría pegado el braguetazo, como se dice ahora, y terminaron enterándose que la traía para prostituir, y terminó viniendo toda la familia a la Argentina a rescatarla y se instalaron acá. No, no todo era lo que uno quiere. Hay un número que no sé si es un poco exagerado, que en algún momento, por ahí cerca de 1920, llegaron a haber 2000, no sé si prostitutas o gente involucrada en el negocio de la prostitución, en Buenos Aires y Rosario, que si uno se pone a pensar, 2000 es un número enorme para lo que, para lo que eran los judíos en esa época, o sea, representaba un número importante de la comunidad. Ese número es exagerado, es viable, ¿sabés cuánta gente estaba involucrada? Yo creo que es viable porque había cientos de prostíbulos. Había, si uno mira, cuando detienen a los socios de la Suimigdal, detienen como a 60 personas, que eran los dueños de los prostíbulos y de las cadenas, y que iban pasándolas a distintos pueblos. Aparte, no las traían para que sean usadas, entre comillas, por los judíos, era para los italianos, los españoles, los que querían las blanquitas, las polacas, etc. ¿Entendés? Como ahora pasa con las ucranianas en muchos países, en México, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es muy dura el nacimiento, el comienzo de la inmigración judía. Primero, lo que hablamos, para resumir un poco, ¿no? Del judaísmo marroquí o el judaísmo sefaradí de España, que fue de portugués, que fue también perseguido acá en Argentina por la Inquisición y que desapareció por completo, porque de los originales marroquíes no quedó en rasgo, quedó muy poquito, o sea, muy poquito de esa inmigración. Lo Muchos que se pasa es que asimilaron, ¿no? al ser comerciantes, Y al hablaban en ser español también. comerciantes, al ser comerciantes y al hablar español les fue mucho más fácil mimetizarse entre la población, y como eran comerciantes se iban distribuyendo por pueblos. Nunca llegaban a ver una minyan en un pueblo porque ellos tenían 2 o 3 negocios y ya habría el siguiente que traían, llamaban a Marruecos, venite, lo ponían en el siguiente y ¿Cómo así hacen los chinos, armaban. digamos, hoy en día? La inmigración que Claro. vos te vas a un pueblo en cualquier lado y hay un chino, dos chinos que tienen su local o su comercio. Lo eh, mismo pasó con los Askenazim, y por eso muchos se asimilaron más fácil que los judíos, que fueron traídos justamente a colonias, porque Lowenthal quería hacer colonias mixtas. Decía que la colonia mixta de judíos y no judíos era lo ideal, porque iban a aprender uno del otro, el idioma iba a ser más fácil de aprender, etc. Y el barón Hirsch le dijo no, porque si hacemos colonias mixtas se van a asimilar y van a dejar el judaísmo de lado. Y yo quiero que sigan con el judaísmo, y también eso motivó la distribución de las colonias. Al principio, el barón Hirsch quería hacer colonias con campos separados, y los rusos le dijeron, no, si usted quiere mantener el judaísmo, tiene que mantener el esquema del shtetl, que era una calle central que se cerraba con 2 tranqueras el sábado para que nadie camine, que se hacían las actividades ahí, tenía la sinagoga en el medio, los campos ahí afuera, tenían su quinta en el fondo, donde cultivaban lo que comían, y así hacían minyan y mantenían la tradición, como en la película Los Gauchos Judíos, ¿no? Contame, ¿tenés alguna información del rabino Goldman, que fue el gran rabino ashkenazí en algún momento, a principios de siglo pasado, en Claro, Moisés él, Ville? él llegó, él fue el que llegó justamente con el Besser, hace poco estuve en Moisés Ville y me mostraron la Torá, el rollo de la Torá que trajo él, está escrito ahí su nombre, creo que debería estar en un museo eso,
Y fue el rabino que protegió a Gerchunov cuando mataron al padre. Ahí fue el que más le dio soporte a la familia Gerchunov, que después, en 1910, publica el famoso libro Los gauchos judíos, que es como la primera novela gauchesca y la primera novela de historias judías en la Argentina. Un genio, la verdad. Pero bueno, yendo un poco más a mi familia llega a Colonia Clara en un barco desde la zona, como dijimos, de Gerson, se instalan en la Colonia Clara y ahí llegan en un barco que tiene una peste de tifus. Y todo el viaje está descrito por el doctor Yarcho, que era el famoso médico de las colonias, está descrito en su tesis doctoral, porque justamente fue la primera epidemia de tifus que llegó a la Argentina. Mi bisabuelo un día dice, bueno, no puedo vivir más acá, no me gusta el campo, era relojero y pregunta en la estación cuál es el lugar más lejos que llega el tren, y le dicen Corrientes. Y llegaron a Corrientes, y en Corrientes mi tío abuelo fue el secretario privado del caudillo Vidal, Juan Ramón Vidal. Mi abuelo fue el director del periódico de Vidal, mi otro tío abuelo fue el escribano de Vidal, y yo decía, ¿por qué tanta bola a los judíos en Corrientes? Y leyendo un poco, descubrí que Vidal viene de Vida, que era una familia sefaradí. Y por lo tanto, probablemente, aunque los catolistéricos correntinos nunca lo van a reconocer, probablemente Juan Ramón Vidal, el prócer correntino, el senador más joven de la historia del país, haya sido de familia askenazí y haya sido marrano. Sefaradí, sefaradí. De Sefaradí. Bueno, interesantísimo todo. Podemos hablar ahora de este tema. Voy a habilitar para que puedan hacer algunas preguntas. También hay gente que está conectada por Face, está escuchando. Si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y los habilitamos para que le pregunten al doctor. Primero, Guillermo ya nos pidió para hablar, así que le voy a dar audio. Guillermo, y después había alguno más que levante la mano y se activa. Qué interesantísimo todo, muchas gracias, Guille. Te quería preguntar cuál fue el presidente que firmó el convenio ese del Chaco, si fue Julio Argentino Carlos Roca Pellegrini. Carlos Pellegrini. Que era hijo Carlos de inmigrantes. Pellegrini, que claro. Fue el que reemplazó a Selman cuando lo derrocaron, que ese fue otro gran problema de la inmigración judía. Cuando llega el barco acá, justo es la revolución de que lo echan a Juárez Selman. Y ahí fue que cambió la política. En vez de traer muchos inmigrantes y pagarle, tuvieron que empezar a venir con los pasajes pagos, etc. Pero el cuñado de Juárez Selman era judío. Y el hijo de este judío fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires en una de las intervenciones militares después. ¿Qué apellido tenía este cuñado? Meyer Pellegrini. Si buscan Meyer Pellegrini, fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sobre la Sui Migdal, quería agregar con mi esposa Judy, que es la prima de Mónica, de la esposa de Guillermo. Cuando éramos novios fuimos a visitar el cementerio de la Sui Migdal en Avellaneda, que está separado del resto del cementerio judío. Ya en esa época, o sea, fuimos cuando no había ni GPS ni internet y caímos, de milagro nos abrió el cuidador que estaba de casualidad por ahí. Las tumbas ya estaban todas rotas, destrozadas, y nunca se supo bien, hasta donde yo sé, quién fue el que las rompió. No fue ni para afanar el mármol, porque si la rompes así, el mármol ya no sirve más, ¿no? Sí, básicamente el vandalismo y
también el hecho de querer tapar los nombres de las personas. La vez que en el famoso libro La Polaca, ellos se enteran por una foto que sale en un programa televisivo de la primera que denunció a la Zui Migdal, y los descendientes de ella no sabían que su abuela había sufrido esta esclavitud y la habían sometido a la prostitución. Sí, Era pero algo muy... la rotura esa fue a fines de los años 80, ¿eh? O sea, fue muchísimo tiempo después. No, pero Eso hay que entrar bien. tiene mucho sentido vandalismo, gente que salta y para hacer una maldad. Puedo hacer un comentario más. Acá Choman hace un comentario, dice que el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires judío no es Kicillof, el actual, sino este que mencionabas vos, Meyer Pellegrini. No, es un interesante dato que rescatamos, muy poco conocido, la primera que lo escucho yo. Quería hablar, Ernesto pide la palabra, vamos a darle... Pero, a ver. Eli, ¿le puedo hacer una pregunta a yendo al Guillermo, ya que tengo el judaísmo, micrófono? yendo al judaísmo, Meyer Pellegrini no era judío porque era el padre judío, no la madre, ¿entendés? Mirá, y ya me Guille, habías comentado antes que ya estaban como renegados de su judaísmo o tenían vínculo con la comunidad. No, en esa época ya la parte, sobre todo los judíos alemanes, incluso Lowenthal que vino, estaban por la parte del judaísmo no confesional o de las religiones no confesionales, y estaban bastante alejados del judaísmo. Por eso también acá, cuando surgieron problemas, a él lo acusaban de ser renegado, lo quisieron hinchar en Mauricio, porque hubo problemas de organización muy importantes, porque este proyecto que él planificaba a largo plazo se vio frustrado porque Hirsch a los 2 meses de llegar acá le mandó 1.600 colonos sin que él tenga tierra comprada, ni casas armadas, ni herramientas, ni nada, y ahí por eso hubo un cortocircuito con Leventhal que terminó con un despido de él al año y pico de trabajar acá, y un juicio laboral que tengo todos los datos en Francia Increíble, mirá. del Yo Leventhal. hablé con un colono el año pasado, hace 2 años, en Rivera, nada que ver con esto, pero un colono alemán que vino en la época muy previa a la guerra. Rivera, estamos hablando de creo que del 30 y pico llegaron, y nada, les dieron así una tierra, pero nada, llegaron y los tiraron en un campo. Y él me dice que era una familia con chicos, él era chico, y durmieron en un pozo que cavó en la tierra como unos meses. Una cosa que vos lo escuchás y decís, ¿cómo? Bueno, se salvaron del holocausto, o sea, para ellos fue la salvación, y el hombre hoy en día hizo después le fue muy bien, ¿no? Pero pasó en muchos casos de los colonos que uno piensa, claro, llegaron, pero a un campo y no tenía ni una lona. Bueno, Hirsch era un banquero y el tipo tenía su carácter. Entonces, sus instrucciones eran que le den lo menos posible, que se lo ganen con el sudor de la frente. No hay que darle el pescado, sino aprender a enseñarle a pescar. Y hay que darle un rancho con una habitación y un par de bueyes, un caballo y nada más. Y que todo lo otro se lo ganen con el sudor de la frente. Haciendo una evaluación totalmente subjetiva tuya, obviamente que es difícil a posteriori hacer evaluar, ¿no? Pero ¿cómo podemos analizar la colonización judía, más que nada este tipo de colonización agraria? Fue un éxito, sirvió para salvar vidas, pero en realidad nunca funcionó como debería haber sido, porque duró muy poco. En realidad, la colonización sirvió en parte para sacar muchas familias de las cuales venimos nosotros, por suerte, que no existiríamos ahora, pero como proyecto
inmigratorio fue un fracaso. Como proyecto social fue un éxito porque en las colonias se sembraba trigo y se cosechaban médicos o profesionales. Hubo una posibilidad de desarrollo para esas 10.000, 15.000 personas que en el Imperio Ruso era imposible por el numerus claustros que tenían, que impedía que los judíos accedan a estudios, etc. Además de, bueno, de que todos los que quedaron allá, gran parte murieron durante la Shoah. Claro, lo que pasa es que la Shoah te da una perspectiva que retuerce todo, porque vos decís, bueno, si se quedaba en Europa, lo agarraba la Shoah, entonces vino a Argentina y estuvo en el campo y yo qué sé, pero si hacemos un paralelismo con el proyecto sionista, que fue bastante parejo, ¿no? en tiempo, hoy en día tenés un país como, o sea, la idea de ir, fracasó en todo aspecto, digamos, de armar y colonizar. En Argentina, en una o dos generaciones, los judíos se fueron a las grandes ciudades y no sé si superó la tercera generación de colonia, ¿no? Claro, pero también si vos ves la historia de los kibutzim en Israel, fue pasando algo parecido. Se fueron transformando de agrícolas en industriales y un poco quizá más largo, pero lo que pasa es que acá Hirsch, que era el verdadero motor y el que quería demostrar que él tenía razón y que le iba a ganar a Herzl en su puja, porque era una Había un cruzada. tema ahí de a ver quién, esto nunca lo escuché, contame. Claro, ¿Había era un tema una entre pelea Herzl y entre... Hirsch? Sí, sí, hubo una reunión, Herzl le pidió que apoye al sionismo, Hirsch le dijo no. En realidad Hirsch al principio quería mandar todos a Estados Unidos, pero los americanos judíos le dijeron, si nos mete 1,5 millones de rusos acá que no saben hacer nada, porque realmente al no tener la posibilidad de progresar eran bastante incultos los nuestros, Esto solamente lo sabían mencionaste rezar. ya 2 veces, tanto en Argentina como en Estados Unidos. A mí me llama fuertemente la atención, aunque entiendo la lógica, pero que los propios judíos fueron los que bombardearon las propuestas de traer, los propios judíos Sí. alemanes, franceses, más educados si se quiere, no querían saber nada con los rusos, los de Oriente, o sea, los polacos, los rusos, los ucranianos. No, incluso Es fuerte esto, es duro. hay una nota totalmente antisemita de un diario en lo cual aparece y acusa a los judíos de sucios, de malos, de feos, de extorsionadores. Y un judío alemán de acá lo reta a duelo al periodista En porque Argentina. dice, no todos somos iguales, nosotros que ya estamos acá somos buenos, somos limpios, somos educados, no nos compare con los que están viniendo de afuera. ¿Entendés? Increíble, increíble la historia de nuestro pueblo. La verdad que alucinante. Voy a abrir micrófonos. Ernesto y Vera están esperando para preguntar. Y vamos también a ir cerrando el tema, así que el que quiera preguntar más de esto, que aproveche. Yo estoy Lejaim, cumpliendo vamos con a la un Lejaim con consigna. Guillermo. Lejaim, acá estoy Estoy tomando cumpliendo. vodka, yo estoy tomando vodka Smirnoff, que muchos creen que es un vodka ruso, pero creo que Es polaco. es más yanqui que ruso a esta altura del Es partido. polaco. ¿Polaco? Polaco, creo. Mira. Sí. Bueno, vamos a abrirle, ahí está, activar micrófono. Ahí puede activar, Guille. Sí. Espera. Ernesto, le estoy dando para que se desmutee. A ver. Bueno, voy a pasar a Vera porque... Ah, no, ahí está. Ernesto, ¿puede hablar? Vera. Ahí va. Vera. Ahí va. Bien. Bueno, yo estoy escribiendo un Hola, libro sobre Ahí va. Lowenthal, así que ahí va a estar toda la documentación que estaban ¿Estás preguntando. haciendo un libro sobre Lowenthal? Sí, y incluso hice hacer
4 esculturas de él que no existía ningún tipo de imagen de él, y las doné, una al Museo de Domínguez, una al Museo de Moisés Ville, una al Museo de acá de Buenos Aires, y una en Carlos Casares, donde era la colonización, la primer colonia Mauricio. Así que con ese fue mi homenaje personal. Aparte, estoy en contacto con los descendientes de Lowenthal, que tuvo 5 hijas, 3 fueron asesinadas durante el Holocausto, una se suicidó y una sola sobrevivió, y de ahí viene su descendencia. Eran artistas muy buenas, artistas plásticas. La mayor tuvo el doble problema de ser judía y lesbiana, así que fue de las primeras que cayeron en las garras del nazismo. Y dentro del libro voy a también mostrar la historia de estas hijas de Lowenthal. Que quedó en Europa. Bueno, Vera, adelante. Eli, ¿me escuchás? Sí, Ernesto, vamos. Adelante, Ernesto. Habilitame el micrófono en el otro, Ernesto. Uy, Por bueno, favor. ahí va. Gracias. Habilitamos micrófono en el otro Ernesto. Ahí va. Estás habilitado A ver, para hablar. Ahora sí. ahí está. Ahora sí, gracias. Bueno, no sé, había alguien que estaba por hablar. Bea o no sé quién era. No, habla vos. Ya, ahora yo la. Bueno, yo, la verdad que estoy muy impresionado, lamento haber llegado tarde, pero lo que escuché, que ahora es media hora que estoy en el Farbengen, estoy impresionado de todo lo que escuché. Mi viejo nació, se supone que en Clara. O sea, yo soy una persona que tengo, no, hay discusión sobre, hay mahloket sobre dónde nació mi viejo y dónde nació mi vieja. Bueno, pero eso es anecdótico. Ellos vinieron mucho antes, porque papá nació en el 18, así que ellos habrán venido, qué sé yo, en el año 10, 12, 13, una cosa así. Primero, es la primera vez que escucho hablar de ese acuerdo en el Chaco. ¿Dónde podemos sacar más información? Y segundo, ¿por qué nunca escuché nada de eso? ¿Quién está interesado en ocultar eso tanto? Bueno, justamente, cuando yo quiero hablar de eso, todos me dicen, no hables demasiado porque va a sonar como que el famoso proyecto... Andinia, el proyecto Andinia, claro. Claro. Suena como que así. realmente existió. Un estado independiente en Argentina, en Chaco, judío, en que hablen yiddish, increíble, es como una alucinación. Entonces, yo empecé a investigarlo. Hace poco, hace 3 años, prepandemia, estuvimos en países bálticos con Mario Sinai haciendo el tour. Llegamos a Bialystok y nos dicen, mi guía de hoy no pudo venir, pero va a venir un historiador local, cineasta, fotógrafo que está creando el Museo Judío de Bialystok. Entonces llega Tomás y dice, yo sé mucho de Argentina porque leí este librito. Y saca un librito así, de este tamaño, que está todo escrito en yiddish y estaba impreso en 1893 y era una guía propagandística de la Jewish Colonization Association para convencer a los posibles candidatos a la colonización judía a venir. Estamos traduciéndolo con la Ivo y va a salir publicada la traducción. Es muy, muy interesante porque es como la primera guía turística argentina en yiddish que existió. Y ahí dice, expresamente está escrito, según las leyes argentinas, cuando un territorio nacional tiene más de 50.000 habitantes, los 50.000 habitantes tienen derecho a elegir su propio gobierno, su propia policía, sus propios jueces. Así que ese es el proyecto que estamos queriendo llevar adelante. Ese libro fue impreso en el periodo entre que firmó Pellegrini y el Congreso tiró abajo el proyecto. Y de ahí empecé. ¿Fue un gap de cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Meses. Fue meses. ¿Qué año más o menos? ¿Qué año? ¿En qué año? 1891. 1891. Mirá. Mirá vos, qué cosa, ¿eh?
Yo igual me quedo toda la vida con Israel que con Chaco, ¿eh? Si tenemos que hacer hoy en día como ir poner una ficha, yo prefiero toda la vida Jerusalén, Tel Aviv, Chaco, no, ¿te imaginás tipo Chaco, Resistencia, Sáenz Peña, todo Moille, no me cierra. Perdonen los chaqueños, ¿viste? Yo le hago un poco de bullying a los chaqueños, pero tampoco que Tucumán sea como sea Miami, ¿viste? Pero Chaco me parece un símbolo de muy profundo. Bueno, Vera quería comentar algo. Una pregunta más. ¿Por qué dijo que solamente llegaron 15.000 o 20.000? ¿Nada más que 15.000 o 20.000 rusos trajo el Barón Ir? Sí. O la YEWI, no sé, todas las organizaciones. Sí, sí. No entraron más de 15.000 judíos y de ahí se fue reproduciendo y llegamos a ser casi 400.000, ¿no? En un momento cerca, antes de las alianzas grandes que hubo. La década del 60 fue el pico máximo en el que Exacto. se dice que se habla de 500.000 de judíos en Argentina, pero que creo que ese número es mitológico, nunca llegó a haber 500.000. Pero no solamente la ALIA, mucha gente que vivía acá en Argentina se fue a otros países, se fue a Estados Unidos, a España, un montón de otros lugares, y a pesar de que hubo una fuerte alianza en esa época, pero bueno, Vera, ¿querías comentar algo, preguntar algo? ¿Estabas desmuteada? Más o menos, sí, yo quería meter un bocadito en ese momento sobre el tema de los médicos, o sea, como, bueno, que vinieron en las colonias y que como germinaron médicos, ¿no? En Colonia Mauricio está el primer médico judío que hubo en la Argentina, que se llama Dimitrio Baranovich, no sé si escuchaste hablar de él, Guillermo. Sí, sí. El primer médico nacido en la Argentina. No nació en Argentina, nació en Rusia y vino a los 16 años, y yo esta historia me la entero por un manuscrito de él. O sea, ahora se está empezando a levantar un poco la historia, están contactando a sus descendientes. Uno de sus bisnietos es mi ex, y es muy interesante la historia de este hombre que es Dimitro, que está, o sea, el otro día justo fui a llevarle unas piedritas a Liniers, y es muy interesante porque él era un ruso que se escapó un poco también de los pogroms y vino solo, muy chico. ¿Qué quiere decir, Vera? Perdón que te corte. ¿El primer doctor judío argentino o el primer doctor? Argentino. El primer doctor judío argentino. El primer médico judío que hubo en Argentina, que se recibió en Argentina. Fue todo un periplo para él, porque no sé de qué año estamos hablando. Él tenía cierta formación de farmacéutico por la familia, aprendiz de farmacia en su momento, cuando era muy chico. Ya, creo que con 12 ya podías empezar ahí en Rusia con eso. Pero no es lo más interesante que sea médico, sino que lo más interesante es que él era comunista en su momento, o sea, tenía ciertas afinidades socialistas, y acá no sé si creó o estaba con un partido socialista y le llegó un telegrama desde Rusia y él no entendió una palabra, entonces como que lo desestimó. Y un día le tocan a la puerta de su casa 20 monos en verano vestidos con pieles, y eran los refugiados del acorazado Potenquín. Y los recibió en su casa, y se sabe muy poco de esa historia. Cuando hacen un salvoconducto con Inglaterra, o sea, teóricamente el zar los perdonaba, cuando volvieron, obviamente los que decidieron volver y le creyeron del indulto, los masacraron, y los que dijeron no, nos van a masacrar, se fueron para Inglaterra, y después vinieron para Argentina, y estuvieron viviendo en Colonia Mauricio mucho tiempo, haciendo las vías del ferrocarril. Esto fue en 1905. Sí, por eso, sí, un poquito después, capaz, a lo mejor porque hasta que llegaron a Argentina, pero por ahí, sí. Sí, bueno. En realidad, lo que vos decís es el primer médico que se recibió en una universidad argentina.
Interesante, después pasame la historia, porque Te paso estoy la queriendo historia, trato de recopilar. sacarle, tengo el manuscrito por él, y aparte yo, nadie sabía eso. Yo una vez me puse a leer tipo papeles viejos de una persona que era el bisabuelo, y dije, che, pero mirá lo que hizo tu bisabuelo. Y siempre trato como de rescatar esa historia, porque me parece alucinante. Increíble. Guillermo creo que es, no, Iván había pedido, después le doy a Guillermo la palabra y vamos cerrando la primera parte del Fabrengen. No sé, Iván, Guille, ¿quién quiere hablar? Adelante, Guille. Bueno, gracias. Guille, volviendo al tema del amigdal, no sé, me interesa saber si vos investigaste algo que a mí me intriga desde hace 30 años, que es que yo sabía que los rufianes del amigdal tenían su propio cementerio y su propia mutual, su propio templo, creo, también, y todo, obviamente, porque nadie el resto de la comunidad tomaba distancia de ellos. Y como digamos, el club social de ellos, una cosa así, de la sociedad Suimigdal, tengo entendido que estaba sobre la avenida Córdoba, sobre la calle Córdoba. Exacto, en una esquina donde ahora hay una escuela. Sí, sé el número, porque estaba ahí, está en un libro, en el libro de Gerardo Bra, La Organización Negra, que es un libro medio canónico sobre el tema, pero como unas cuadras más para allá, como sube Córdoba, sobre Córdoba y Agüero, donde está el Hospital Ameguino, si vos mirás el Hospital Ameguino, en los barrotes, están las letras SZM, que coinciden con Sociedad Suimigdal. A mí me parece demasiada coincidencia, pero la gente dice que no era ahí. Era ahí seguro que hay algo. Le voy a pedir a Guillermo que conteste, pero después quiero que hable un poquito Iván, que él es experto también en lo que es la movida judía en Capital Federal, que él puede seguramente, esto tiene un montón de data. Bueno, lo que es interesante es que eran rechazados, pero hasta ahí, porque en Tablada también hay una parte de la Suimigdal, un área que está cerrada por un muro, donde también porque pusieron plata para comprar el terreno, y después vino el prohibirles seguir enterrando ahí. Por eso digo, si realmente eran 2.000 o 3.000 o 5.000, no sé cuántos eran los miembros a principios de siglo, no sé qué época estamos hablando, cuando hablamos Suimigdal, que es 1910, 1920. El periodo entre guerras, 1915 se funda. En 1915 se funda, pero claro, tenía un nombre anteriormente tenía otro nombre, Sociedad Varsovia. Y después le pusieron Suimigdal por uno de sus fundadores, lo cambiaron. Pero, en 1915. Entonces, en 1915, la comunidad establecida tampoco era muy numerosa, o sea que debían estar ahí 50-50 o debían ser tenían una representatividad grande, ¿no? Bueno, Iván, te voy a permitir hablar, no sé si querías preguntar o comentar algo, sé que sabes mucho de estos temas. Sí, más que nada le quería preguntar el tema, si hay un facsímil de ese acuerdo entre Pellegrini y no sé, la Jewish Colonization Association, si había un facsímil de dónde, si tuvo la posibilidad de leer el acuerdo, o si simplemente son comentarios sobre un posible acuerdo. Pero igual, bueno, el acuerdo me parece, ¿no? Está firmado por Lowenthal como representante de Hirsch. En ese momento, Lowenthal incluso quería que se llamase colonización Barón Hirsch, no poner el nombre Jewish en la colonización para evitar discriminación. Entonces está firmado en la fundación o el Barón Hirsch con su representante Lowenthal, con el presidente Carlos Pellegrini. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde se puede encontrar esa fuente? ¿Usted tiene un facsímil o algo? Ahí escribo drblugerman@gmail.com. Ah, bueno, perfecto. Bien. Ahí DR de doctor. Doctorblugerman@gmail.com, imposible de olvidarse. Ya te estoy mandando un montón de gente que te mande mail. Pero si esto se debatió en el Congreso, ¿tiene que estar en la biblioteca del Congreso o no?
La fui a buscar a la Biblioteca del Congreso y parece que fue una reunión media secreta entre tablas la que rechazó el convenio. Pero el convenio, tengo el texto y tengo todo que está publicado, que estuvo publicado, y eran miles y miles de hectáreas, no sé si 560.000 hectáreas o algo así, repartidas, y le daba la opción de comprarle a los vecinos que le habían comprado, le daba la opción de comprar en Misiones también, en Formosa, o todo en el Chaco. Ahí tiene una serie... Una potencia mundial. Chaco, Formosa, Misiones, potencia judía mundial. Imagínense No, pero esa cosa. ¿de dónde lo sacó? Eso le quería preguntar. ¿De dónde sacó esa...? Contó que ese está Está la en un... información. Tengo una biblioteca de más de 300 libros de colonización judía, pero creo que esta está en una revista judaica que conseguí ahora en Barcelona del año 30 y pico, en la que fue específicamente dedicada a la colonización judía. Pero en los libros de Avni también se menciona. Si vos lees los libros de Avni, que fue el mayor escritor, o que es, nada más que no habla de crear un Estado judío, y no habla, y él dice que en ninguna parte figuraba esa ley que decía que podían elegir su propio gobierno. ¿Entendés? Aparte que no me parece que esté en la Constitución argentina que un pueblo de más de 50.000 habitantes pueda tener su propio policía, Era ejército, eso no va. un territorio nacional. Bueno, por ahí alguien les vendió el verso ese para venderle las Claro, tierras. suena más a chamullo para... Argentina necesitaba la guita para pagar las deudas. Había quebrado el banco inglés por culpa de las deudas argentinas. Mirá, Vero quiere hacer una pregunta o un comentario y con esto cerramos las preguntas. Hay un montón de gente conectada también en el Space. Si alguno quiere entrar al Farbe, pueden entrar o pedir el link, y si alguno quiere preguntar desde el Space, que levante la mano y lo conectamos con el doctor Blucherman. Sí, abierta levantando la mano. Adelante, Vero. Vea, dije. No, Bea ya comentó algo. Veo acá Vero Feige. Vamos, estaba activada y ahora se desmutió. Ahora sí. Ahí está. Hola. Hola, Feige. Hola. Hola, gracias. No, les quiero leer porque tengo en mis manos una revista de los... Yo fui voluntaria cuando... Bueno, yo soy de Carlos Casares. De la playa Carlos Casares. Por eso pusiste el girasol. Por eso pusiste el girasol que trajeron los judíos en sus bolsillos. Exactamente. Sí, tal cual. No, aparte en todas mis fotos son los girasoles porque amo el girasol y amo la forma del girasol y la historia del girasol. Pero tengo acá en mis manos, cuando dijeron Demetrio Aronovich, vine corriendo y busqué en mis cosas una revista que fue cuando la colonia Mauricio, los 100 años, donde hay varias historias y hay un pequeño párrafo, bueno, más o menos, de Demetrio Aronovich, donde dice que llegó a la colonia en 1904, en 1905 se fue a Carlos Casares, hasta 1916, donde en un libro de Susana Sigwald, Historias de Barbas y Castanes, lo nombra y dice que fue un hombre avanzado que incentivó a la gente de Casares, a los del campo, a estudiar, a que tenían que ir a estudiar y los incentivaba a que vayan a estudiar. Por eso Carlos Casares perdió, la migración de Casares no quedó nada, porque la mayoría después, como yo, nos trasladamos a Buenos Aires. Lamentablemente, eso fue lo que pasó en Casares. A su vez, Casares fue la parte revolucionaria contra Hirsch, donde lo que decían recién, de que solamente que ellos tenían que poco y con eso subsistir. Y ellos dijeron, no, nosotros podemos crecer, nosotros necesitamos crecer, tenemos que avanzar. Entonces por eso se fueron yendo del campo a buscar otro futuro. Sí, además, eso fue lo que pasó en Casares. Hubo un problema también inmobiliario,
que fue que las tierras se valorizaron mucho y pasaron a valer mucho dinero y les convenía venderlas o arrendarlas y venirse a Capital. La vida en el campo era muy dura en esa época. Exacto, tal cual. Y el problema es que cuando llegaron, fue tan rápido el momento en que tuvo que comprar Lowenthal, que tiene un nombre, una calle, el acceso de Carlos Casares se llama Acceso Lowenthal. Él tuvo que comprar los terrenos, pero los terrenos estaban arrendados todavía a gente que había cosechado y que no había recogido la cosecha. Entonces llegaron los colonos ahí y no pudieron irse. Vino una tormenta, un viento, un pampero que hizo volar apenas llegaron a Casares, tal cual, les agarró una tormenta, donde también primero fue creado el cementerio y después la colonia, porque apenas llegaron ya había habido primero fue creado el cementerio, después Es terrible estas cosas, lo del Besser, lo de Casares, está todo marcado por el cachetazo, la verdad, es una cosa impresionante. Y nadie mencionó acá a Rivera, pero yo recuerdo haber escuchado de chico historias así de este tipo terribles de la colonización judía en Rivera. Sí, la de Rivera, sí, es lo que mencionaba de que vivían en vizcacheras, se llamaban eso, porque imitaban a la forma de vivir de los colonos rusos, alemanes rusos, los alemanes del Volga, que se mezclaban, vivían en vizcacheras que cavaban en la tierra, ponían césped arriba, y eso les permitía mantenerse ahí un poco a salvo de aparte que en Rivera, en invierno es una cosa de loco del frío, terrible, totalmente. Aparte, tierra salitrosa. Te hago una pregunta última, esta es mía, y después vamos a dejar de grabar, así podemos hacer más lejaim y tomar un poquito más. ¿Por qué crees, esta es una cosa que siempre la charlamos, bueno, en Estados Unidos también fue muy, muy difícil al principio, pero ¿por qué crees que no se estableció en Argentina ninguna comunidad religiosa ortodoxa, que el judío, digamos, que vino a Argentina, como que la parte religiosa nace recién, qué sé yo, en la época del 40, en el 50, en adelante, pero hay muy poquito de desarrollo religioso, rabinos que hayan venido de Europa, salvo el caso de Goldman, que es como muy particular, un tzadí que vino y se estableció, pero después el que venía o los inmigrantes que venían o lo perdían o directamente ya venían, era gente que venía, porque estamos hablando 1800 y pico, los que venían eran gente religiosa, se perdió la religión cuando llegaron, o venían directamente gente socialista. ¿Cómo era eso, esa parte? ¿Tenés información? Yo, por haber visitado las colonias, había una sinagoga en cada colonia y había mucha religiosidad, mucho respeto del Shabbat, mucho respeto de las bibliotecas. Por supuesto que el germen socialista, comunista, estaba en pleno apogeo y grandes líderes socialistas surgieron de las colonias judías. Pero yo creo que la religiosidad se mantuvo y hubo en cada pueblo había un rabino y se cumplía y se amasaba la matzá y se hacían los baños rituales. Si vas ahí a Algarrobo todavía quedan este es el tema. ¿Había mikves, habían baño ritual, había este tipo de...? Sí, había. En Algarrobo, cerca de Carlos Casares, sigue estando los restos de la mikve. Lo que pasa es que después se fue perdiendo todo, se dispersó, pero hubo gran religiosidad en las colonias judías, y porque sobre todo estaba incentivada por el rabí, por el Barón Hirsch y Clara, después que siguió con su obra. Todo esto está demostrado. ¿Qué persona? Tengo un libro del Barón Hirsch que lo empecé a leer varias veces, pero me resulta medio lento para leer, pero lo voy a tratar de terminar, porque la verdad que hay tantos detalles que siempre que uno escucha aparecen cosas nuevas y aparece información nueva, increíble.
Bueno, vamos a saludarlo a Guillermo. La verdad te agradezco mucho tu gran generosidad con el Farbe. Vamos a seguir un poquito con el Farbe, pero la parte ya formal de entrevista, vamos a ir terminando la hora. Le agradezco también mucho a Guillermo Jakubowicz, que fue el productor de este invitado de lujo absoluto, porque la verdad que no te escapaste de ningún tema que te tiramos, tema que supiste con profundidad. Me encanta, la verdad, yo siempre hago el chiste de los sefaradín, pero estuvo todo cubierto, no sé si no nos escapamos de nada. A la gente que está en el Space, que quiera entrar al Farbe, me pide por DM y les damos ingreso al Farbe, si no tienen el link. Y vamos a cortar ahora la grabación. Muchas gracias, Guille. Si quieres decir algo más, cerramos. Si no... No, gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, tienen ahí mi mail o mi WhatsApp, que puede quedar acá, no sé si quedó grabado, o vos se lo pasás y estoy a disposición. Bueno. Yo también trabajo con la ACJA, que es la Asociación Argentina de Genealogía Judía, y cada vez que voy a una colonia hago fotografías de cada una de las tumbas que hay, de las sepulturas, para que puedan ser identificadas y subidas a la nube y que esté esa información. Así Vos que sabés si que ustedes yo andan... soy un fanático, no, va a sonar medio necrofílico, ¿no? Pero no, de los cementerios, cuando voy a un cementerio judío antiguo, me llama mucho la atención las tumbas viejas, Bahía Blanca, acá en Tucumán, en las colonias, la verdad que mucho no conozco, pero en general me llama muchísimo la atención. Y un proyecto que me parece que debe ser a nivel nacional, que se pueda llegar a hacer, es esto que decís de que cada tumba tenga su nombre, se sepa, y que cada persona después puede entrar en una web o en algún lado, y decir, bueno, esto es mi abuelo, esta es su historia, darle un poco de voz, ¿no? Darle un poquito. ¿Existe ya? El Find the Grave. Vos entrás y encontrás, yo encontré tumbas de mis ancestros en Shabel, en Lituania, encontré tumbas y todas las fotos que yo consigo se las paso a la ACJA y ellas lo suben es decir, tengo sacadas más de 3.000 fotos de tumbas y con eso le doy mi colaboración, que incluso sirve ahora que rompieron todas las tumbas de Corrientes para saber ¿Un qué es lo... atentado, un atentado antisemita? No sabía. Robo de las tumbas de las placas de bronce. Mira, Robo. un robo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, gracias a todos. Vamos a seguir, pero ya ahora más una charlita más tranquila, más informal, y vamos a abrir todos los micrófonos que quiera preguntar. Nos vemos, Shabbat Shalom, buena semana.